Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿A quién le gusta pagar intereses altísimos por un préstamo que ha tomado, por un dinero que está debiendo, por un compromiso financiero? La verdad que suena fuerte a los oídos y nos rechina cuando escuchamos ese tipo de cosas. Hoy queremos hablar con Salvador de Lutri sobre una práctica que se ha condenado generalmente en todo el mundo, pero que se practica, que es la usura. ¿Qué tenemos para decir acerca de este tema, Salvador? Que mucha gente, creo que una gran parte de la humanidad hoy día está endeudada y los países se endeudan y pagan intereses usureros. Uh-huh. Acá nosotros ya empezamos dividiendo las cosas. Decimos intereses usureros. Uh-huh. Es interesante que esa es una división que aparece recién en el Renacimiento, ¿no? La usura es hacer que el dinero produzca dinero. Uh-huh. El interés es hacer que el dinero produzca dinero. Claro. ¿No? Santo Tomás decía que el dinero, Tomás de Aquino, ¿no? El dinero no engendra dinero. Y San Agustín sostenía exactamente lo mismo. Y es notable que el término, estamos hablando de los intereses, nada más. Sí. ¿No es cierto? Lo que sostenían ellos era que el dinero, y esto lo podemos rastrear hasta Aristóteles. Aristóteles dice que el dinero es un bien de cambio, ¿no es cierto? Es el elemento para cambiar, es el elemento común que nos permite comerciar. Entonces eso no puede generar más dinero, ¿no es cierto? Entonces él veía, y estamos hablando de un pagano como Aristóteles, él veía a la usura como uno de los males más odiosos de la humanidad, y la equiparaban los antiguos con la prostitución. Prostitución y usura. Durísimo. Eran los dos grandes pecados. Ahora, cuando ellos hablaban de usura, hablaban de cualquier interés, de que el dinero generara dinero. Uh-huh. No solamente Aristóteles. También Platón estaba contra la usura. Platón afirmaba que la usura inevitablemente produce el enfrentamiento de las clases. Es decir, hay una clase que tiene el dinero, que hay otra que lo necesita. Al dárselo y a cobrar intereses, indudablemente empieza una tensión entre la clase que puede y la clase que no puede, ¿no? Sí. Esa tensión va levantando los intereses, llegamos a lo que conocemos hoy como usura. Entonces ya Platón la condenaba, Cicerón la condenaba, Séneca la condenaba, Catón la condenaba. Lo que quiere decir que estamos hablando hasta ahora, hemos hablado de paganos. Los paganos la condenaban. Uh-huh. San Agustín la condena. Santo Tomás la condena. Pero ellos son taxativos en ese sentido. No dan lugar a nada. Y el cristianismo condenó, no daba lugar a nada. El dinero no puede generar dinero. Solamente el trabajo puede generar dinero. Uh-huh. ¿No? Era una dignificación del trabajo. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta en este tiempo donde hemos dividido las palabras. Y entonces decimos intereses y usura. Y entendemos por usura cuando los intereses pasan de cierta medida. El asunto es quién le pone el límite, quién dice desde acá en adelante es usura. Porque siempre los intereses están en relación directa a la demanda. Y la demanda es siempre la necesidad de la gente. Claro. ¿No es cierto? Yo creo que esto es tratar un tema muy fuerte, muy duro, porque no se puede tratar independiente de todo el sistema en el cual nosotros estamos, ¿no? En el mundo estaba condenada la usura y fue condenada durante la Edad Media. Recién aparece en el Renacimiento, en algunos guetos en la Edad Media, ya se les permitía a ciertos grupos, en general eran grupos judíos, prestar dinero a cierto interés que lo regulaba el Estado, ¿no? Es decir, que tenían un límite. El primero de los teólogos que abiertamente analiza el tema de la usura, si mi memoria no es infiel, ¿no es cierto?, ha sido Calvino. Que Calvino ya habla de intereses.
tenemos que entender que la sociedad en ese momento entraba en una revolución que iba a generar finalmente el capitalismo moderno, ¿no es cierto? Es decir, se salía del feudalismo y aparecía la burguesía poderosa económicamente y se empezaban a relacionar los pueblos, toda la revolución que había habido en el Renacimiento, y entonces empiezan a marcar los límites. Lógicamente que en un sistema como el nuestro, la moneda se deprecia, ¿no es cierto? Es decir, que el dinero va perdiendo su valor. Claro. Y entonces se decía, bueno, los intereses tienen que ser para que el valor del dinero sea el mismo, el que se da que el que se recibe. Ahora, todos sabemos que mucha gente, y que además las leyes permiten eso en muchos países, mucha gente vive del dinero que tiene, le hace producir más dinero y vive de sus intereses, vive de sus rentas. Claro. Lo que quiere decir que allí está despreciando el valor fundamental, que es el valor del trabajo. Sí, no trabajo y vivo de renta, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ha alcanzado ese dinero? Fijemos, en algo muy sencillo. Un hombre tiene un campo tremendo, trabaja durante toda su vida, cultiva, se valoriza el campo. A medida que va pasando el tiempo llegan las redes de electricidad, de carreteras, todo. El campo se va valorizando, se valoriza el producto que está haciendo y lo da a sus hijos. Y sus hijos dicen, bueno, no me conviene seguir produciendo, lo vendo y empiezo a vivir de lo que me rinde, claro, el dinero. Uh-huh. Lo que quiere decir que está escapándose del mercado laboral. Se transforma en un capitalista. Y el capitalista vive de lo que logra sacar de más del valor del dinero al prójimo que tiene delante. Claro. ¿No es cierto? Claro. Quiere decir que es bastante grave el problema de la usura, es tremendo el problema de la usura socialmente, porque por un lado tenemos que decir, la moneda se deprecia. Si yo te presto hoy 10 en los sistemas devaluatorios que tenemos en el mundo, la moneda se va devaluando. Si me lo devuelves dentro de 2 años, eso es mucho menos. Claro. Por lo tanto, yo quiero tener el mismo valor. Que si con 10 compraba esto, quiero que cuando me lo devuelvas pueda comprar esto. Lo mismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Por el otro lado, como la persona necesita esos 10 pesos de valor o esos $10, me va a decir, bueno, no, te voy a devolver un poco más porque lo necesito, para que yo se lo dé. Claro. ¿No es cierto? Y ahí empezamos un negocio que por eso los antiguos lo equiparaban a la prostitución. Porque hay que entender que en muchos países donde existen sistemas hipotecarios que no son estatales, donde cualquiera puede hipotecar la propiedad de otro, la palabra hipoteca en ciertas familias y en ciertos círculos se transformaba en una mala palabra. ¿Por qué? Porque habían perdido todos sus bienes detrás de una hipoteca, ¿no es cierto? Porque se sabe que quien está prestando y está tomando como prenda una propiedad, está prestando para asegurar su dinero y está prestando a intereses a veces muy altos que no pueden ser devueltos, y cuando no pueden ser devueltos se queda con el bien raíz. Ya está planificado que va a ser planificado. Así. Uh-huh. Y yo he conocido muchos que se han enriquecido haciendo esto, prestando dinero en base a hipotecas de propiedades, y después han hecho todo lo posible por quedarse con las propiedades y terminaron con tremendos capitales en su mano. ¿Cómo? Haciendo usura. Ese es un aspecto del problema. Y ese es un problema que tiene que manejarse legalmente. Calvino hablaba de intereses humanos, ¿no es cierto? De intereses que tuvieran el límite, digamos, de lo que necesita el otro, ¿no? Por supuesto que la Iglesia misma, el rey Enrique VIII, fundador de la Iglesia anglicana, que se separa de la Iglesia católica, sí. Él mismo para sostener su reino tuvo que ir a pedir dinero de intereses, y muchas veces los reyes estaban comprometidos en esto. Pero es interesante lo que es la tradición antigua, es decir, cuando vamos detrás de lo que es la civilización occidental. Detrás de la civilización occidental está la ética judeo-cristiana. ¿Y qué dice la ética judía con respecto a esto? Y la ética judía era muy, pero muy estricta, ¿no? Estricta en: al extranjero podrás pedirle interés, al de afuera, pero a tu hermano no le prestarás. Y algunos exégetas, estudiosos de los textos antiguos de la Biblia, algunos exégetas hebreos, rabinos, han analizado este término extranjero. Si ellos consideran que la palabra extranjero está identificada en la época con la palabra enemigo, el pueblo que me es ajeno.
Entonces, la forma de cobrarle interés era porque en alguna forma los sometían a través del interés, o los mantenían en línea, ¿no es cierto? Limitaban el poder de agresión a través de los intereses. Pero al hermano nunca, al que está al lado mío nunca, al prójimo nunca. Pero además hay textos que son muy radicales en todo esto. En el libro de Levítico dice: no tomarás interés ni usura, antes bien teme a tu Dios y deja vivir a tu hermano junto a ti. No le darás interés de tu dinero, ni le darás tus víveres a usura. Se terminó. Es terminante en esto. El rédito en dinero está condenado en el libro de Deuteronomio, está condenado en el libro de Levítico. En el libro de Ezequiel dice que el que no cobra usura y no cobra intereses y no cobra usura, ese es un hombre justo, ¿no? Quiere decir que la ética judía estaba abiertamente en contra de la usura. De ningún tipo. De ningún tipo. Salvo para el extranjero, salvo en esa transacción que se hace con el que está del otro lado, ¿no? Los paganos estaban en contra de la usura y el cristianismo primitivo, por lo menos hasta el siglo XIII, estuvo en contra de la usura. Después del Renacimiento aparecen estas éticas que aflojan un poco el sentido, tal vez para adecuarse al nuevo sistema que necesitaba eso, ¿no es cierto? Yo no estoy tan seguro de que haya que condenarlo taxativamente, porque algunos de los argumentos que tienen, como por ejemplo que la depreciación de la moneda necesita que se devuelva, que se reintegre algo que sea equiparable en valor, creo que es un argumento entendible. Lo que no entiendo nunca es cómo se regula eso, y quién regula eso, ahí está el ¿no es cierto? Sí. Ahí está el peligro, Y por otro lado, creo que todo esto va en contra de algo que es muy importante y que se está destruyendo en la sociedad nuestra, que es la cultura del trabajo. De que los bienes tienen que venir por el trabajo, tienen que venir por el esfuerzo, y no por esos sistemas donde el dinero procrea dinero. Claro. Porque una sociedad donde el dinero procrea dinero es una sociedad inactiva, es una sociedad que irremediablemente va a la ruina. Porque las riquezas tienen que venir del trabajo. Lógicamente tienen que venir del trabajo. Luego de la pausa, aquí con Salvador de Lutri vamos a seguir hablando de esta realidad que todos estamos inmersos. Ya nadie escapa a vivir en base a pagos de intereses, de plazos. Y bueno, ¿qué hacemos entonces en una sociedad tan comprometida con este sistema económico? Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Seguimos en la charla, mi amiga y amigo. ¿Cuál es su posición acerca de la usura? ¿Le están cobrando intereses usureros tal vez a usted? Podríamos preguntarle. Tal vez alguno está y le duele este tema porque sabe que le están expoliando su dinero abiertamente. ¿Cómo hacemos, Salvador? Es la pregunta entonces para vivir en esta sociedad tan complicada, ¿no? Que nos toca vivir con todo este sistema. ¿Qué más podríamos decir que nos ayude a entenderlo? Bueno, yo creo que indudablemente la sociedad se ha moldado a todo esto y uno tiene que saber vivir y sobrevivir en esta sociedad. Y aquí creo que entramos a uno de los temas más importantes en relación a esto de la usura, que es cómo me tengo que manejar yo en esta sociedad. La sociedad propone cosas. Permanentemente me propone que yo compre, consuma, adquiera bienes. Es una sociedad que se maneja y que se mueve así. Y no solamente a través de esos bienes quiere que yo
utilice el capital que tengo, sino que hipoteque el que no tengo todavía. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Nos llaman y nos dicen, mire, tienen un crédito, a mí me llaman periódicamente, tiene un crédito así, le cambiamos la tarjeta por la de otro color, queremos decirle, es una gente tan buena cuando llama por teléfono, que uno dice, uy, es una gente especialísima la que me atiende a mí, me vienen y me ofrecen que compre. Pero indudablemente todos sabemos de que las tarjetas de crédito y los bancos de qué viven. De interés. Viven del interés. Viven del interés. Es decir, ¿qué es lo que producen? Nada. Lo que viven es del interés. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando me ofrecen algo, cuando me ofrecen mi tarjeta de crédito, mi banco me ofrece un crédito, voy a sacar un crédito, tengo que saber que el que me está prestando el dinero, sea una entidad bancaria, una entidad de préstamo, lo que sea, o una tarjeta de crédito, tengo que saber que ellos saben, conocen y tienen registrado mis bienes. Por lo tanto, me están ofreciendo algo porque saben que yo tengo un bien con el que responder. Claro. Y me dicen que yo lo voy a pagar con mi trabajo. Pero nadie es dueño del día de mañana, ni de su salud, ni de sus fuerzas, ni nada. Por lo tanto, yo no sé si voy a poder responder a eso. Y por tanto tiempo. Claro. Y por otro lado me dice, mire, si usted no puede pagar una cuota, no la pague. Usted paga solamente el mínimo y al mes siguiente o cuando puede, paga el resto. Lo que no es verdad. Porque uno puede pagar el mínimo. Pero no es que el resto lo paga cuando puede. El resto lo paga cuando puede con sus intereses. Y moras y recargas. Claro. Entonces ahí es cuando se va armando la bola de nieve. Hay gente que dice, uy, tengo unos préstamos, una tarjeta de crédito maravillosa, pago solamente el mínimo y me pasan la deuda para adelante. No pasan la deuda más los intereses. Se está armando la bola de nieve. ¿Y qué pasa? Que esa bola de nieve se va a armar hasta el límite en que los bienes de la persona puedan responder. Hay un momento en que le van a decir no y lo ejecutan. Claro. Y entonces pierde los bienes. Entonces yo digo que hay que manejarse con lo que uno tiene y no con lo que no tiene. Y que hay que saber planificar bien para no caer en la mano de los usureros. No caer en la mano de los usureros nunca. ¿Cómo se hace para no caer en la mano de los usureros? El apóstol Pablo decía que uno tiene que conformarse con lo que tiene, ¿no? Y yo digo que uno debe conformarse con lo que tiene y tiene que actuar y progresar en la medida de lo que tiene y no de la ilusión que tiene. La famosa historia de la lechera que llevaba el cántaro sobre el hombro, ¿no? Y hizo castillos en el aire con todo lo que iba a hacer cuando vendiera esa leche y la multiplicara hasta que se le cayó el cántaro. Y creo que esa historia se repite permanentemente hoy. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona frente a un asunto como este? Tiene que agarrar y decir, voy a planificar bien, quiero hacer esto, voy a planificar bien, ¿cuánto tengo? No lo tengo, entonces voy a sacar un crédito, no, voy a ser mi propio financista. Entonces yo voy a tomar un crédito a 3 años, a intereses, para tener un bien que a lo mejor no es indispensable, ¿no? No estoy hablando de los casos en que a veces hay apuros en la vida, una enfermedad, claro, etcétera. Estos son casos distintos. Pero a veces hay cosas que no son indispensables, la mejora de una casa, hacer una pileta de natación, cambiar el coche nuevo. Bueno, yo digo, sea usted su propio banquero. Vaya usted guardando su dinero hasta que lo tenga. Es decir, usted va a pagar una cuota personal, de tanto desde el mes que viene. Haga de cuenta que ya tiene esa deuda y guarde esa cuota. Disciplines en el sentido de, bueno, si yo en este momento hubiera comprado, hubiera tenido lo que quiero, tendría en este momento que pagar esta cuota, la empiezo a pagar. Entonces voy acumulando ese dinero, lo que me permite en un determinado momento hacer la compra en condiciones mucho más ventajosas. Pagar contado. Claro, pago contado y no tengo una carga sobre las espaldas. Y creo que esa organización es la que está faltando y es la que la sociedad no quiere que la gente haga. No le sirve. No, porque no sirve, la gente no sirve. El sistema vive por los intereses que la gente paga, porque usted nunca paga por las cosas lo que la cosa vale, sino paga lo que la cosa vale más los intereses que le dan porque tiene un crédito. Y yo digo que quien va y compra de contado es el que puede pedir precio, puede pedir rebaja y puede exigir. Puede pelear, seguro. ¿No es cierto? Entonces hay que hacer una planificación, y una vez que está hecha la planificación, yo soy nuestra familia es especialista en planificaciones de este tipo porque nunca tomamos créditos. A veces tenemos que tardar mucho en hacer ciertas cosas, ¿no?
pero planificamos todo y planificamos incluso con un plus, por cualquier cosa que pueda suceder. Y vamos avanzando de acuerdo a lo que podemos, de acuerdo a lo que somos y no de acuerdo a lo que no somos. Porque otra de las cosas que tiene esta sociedad es que me pone arquetipos de lo que no soy y quiere que yo sea eso. Entonces yo digo, no, pero yo necesito tener eso porque eso me da cierto estatus. No, cada uno tiene el estatus que tiene. Y el valor no tiene que pasar por lo que uno tiene, sino por lo que uno es. Por eso creo que lo que necesitamos es aprender templanza, moderación, control, dominio propio. El apóstol Pablo decía, sé contentarme con lo que tengo, sé tener abundancia y sé pasar necesidad. Y a mí siempre me asombra, no en eso de sé pasar necesidad, porque la necesidad aprieta y uno tiene que pasarla, sino también sé tener abundancia. Claro. Lo que quiere decir que cuando tengo, sé administrar bien, sé regularme, no me desbordo en lo que estoy haciendo. Entonces, ese equilibrio, esa templanza, esa moderación permanente en todas las cosas, es lo que hace que uno pueda andar por la vida durmiendo tranquilo. Porque el que tiene una cuenta o el que tiene intereses, si tiene que pagarlos, si no puede pagarlos, pierde el sueño, pierde la salud. Sí, entran esos famosos clearings que quedan después marcados de por vida, ¿no? Claro, yo le digo, mire, usted va a comprar esto, 3 años no lo va a tener, junta el dinero. Durante 3 años se va a apretar mucho el cinturón y a los 3 años lo va a tener. Pero usted lo puede tener ahora, saque un crédito y durante 20 años no duerme. Sí. Porque los 3 años se transforman en 20 después, ¿no es cierto? Y después aparecen las presiones de que nuestros sistemas económicos son cambiantes, son variables. Entonces tenemos que aprender del apóstol Pablo. Él ponía al Espíritu Santo de Dios como un regulador en la vida. Él decía que el Espíritu Santo da dominio propio. Y cuando Cristo está en el corazón de la persona empieza a entender que la satisfacción no pasa por las cosas, pasa por otro lado, ¿no? Y que puede privarse de ciertas cosas y puede tener moderadamente ciertas cosas, pero que las debe tener con equilibrio, porque la paz interior no se puede vender por un plato de lentejas.
De Chopin escuchábamos Nocturno en mi bemol mayor. Queremos ahora invitarle a dar su opinión, cómo encara, cómo vive en este sistema que describíamos con Salvador en Tierra Firme, donde la usura expande todos los días y se aprieta, se nos tienta para poder involucrarnos en un sistema que luego nos termina comiendo. Por correo electrónico puede escribirnos a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere visitarnos en el sitio de internet www.tierrafirmertm.org, va a encontrar la oportunidad de dialogar con nosotros a través del sitio, porque está puesto en forma de blog. Allí va a poder dejar sus comentarios y opinión del programa en la sección que corresponde a cada uno de ellos, en este caso el de la usura, y va a poder también escuchar nuevamente el audio, bajar gratuitamente, le obsequiamos el archivo MP3 para que lo pueda utilizar y compartirlo con otras personas, también la transcripción, el texto completo, lo conversamos con Salvador. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. Una vez más, www.tierrafirmertm.org. Nosotros le invitamos en la próxima ocasión a encontrarnos cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.